con el apoyo de Ventolini, una empresa vallecaucana que cree en Cali. Mercamío y Mercatodo, 36 años sirviéndole a Cali y al Valle del Cauca. La invitada de hoy, o con la invitada de hoy, teníamos una cita el 10 de agosto a las 9 de la mañana para hacer esta entrevista. Se puso la cosa movida y nos tocó aplazarla hasta el día de hoy. Se trata de Sara Rodas. Usted tiene un segundo apellido, ¿no? Un segundo nombre. Sara Mercedes. Sara Mercedes Rodas, que es la secretaria de Educación de Cali. Sara, bienvenida a Bravo y Breve. Muchas gracias por Finalmente, la invitación, ¿no? Y después de exactamente 15 días aquí estamos. ¿Cómo le parece a usted? Que yo le mandé un mensaje como a las 8:15. Yo creo que es mejor que aplacemos la entrevista, como si no hubiera pasado nada. Bueno, Sara, 2 semanas después, ¿qué sensación tiene usted hoy, en este momento? ¿Qué sensación tiene de ese momento y de lo que ha pasado después? La primera palabra que se me viene a la mente es esperanza. Este tiempo y estas 2 semanas han sido 2 semanas para reconocer el talante de nosotros como caleños, de la solidaridad de los colombianos, de la solidaridad de todas las personas y por supuesto mucho dolor por temas difíciles y familias que han perdido a su familia, sus casas, su patrimonio, pero creo que tenemos en medio de toda esta situación oportunidades porque nos hemos dado cuenta de lo que somos, que no, caleño no come caleño, sino que caleño construye con caleño. Oiga, o sea, ¿está pensado más en el post-terremoto que en el terremoto mismo? Usted le tocó cargar a sus hijos, ese también momento fue difícil. Muy difícil, llegó un momento en el que los abracé a los dos y le di gracias a Dios por estar en ese momento con ellos y por tener la oportunidad de haber estado en esta vida y en esta tierra. Y seguir. Y después los dejé donde la abuela, llegué a la secretaría, cancelamos la entrevista. Sí, estoy sentidísimo. Y arrancamos a trabajar con con todo el equipo comprometido. ¿De qué magnitud fue el daño que sufrió la infraestructura de educación en Cali? ¿Cuántas escuelas oficiales tiene Cali? ¿Cuántas se afectaron? ¿Y cómo es el panorama ahora? Nosotros en Cali tenemos 338 sedes educativas reportadas con alguna situación, 246. De esas 246, 19 con graves afectaciones, 64 con una afectación media y 117 que estamos haciendo labores entre 0 y 3 meses para tenerlas recuperadas en su totalidad. Pero en este momento, ¿qué porcentaje de esas escuelas están funcionando y cuáles están cerradas? Importante aquí hablar más que de número de infraestructura, de la capacidad y los niños que estamos atendiendo en el sistema. En ese orden, en este momento nosotros estamos atendiendo de manera presencial al 76% de la población matriculada, que son 142.603 estudiantes. Estamos en este momento con el 4% en alternancia, que eso quiere decir que mínimo van 2 veces por semana a la institución educativa para recibir sus fichas y hacer seguimiento, y estamos alrededor de un 20% de no presencialidad, trabajando con diferentes herramientas para garantizar el derecho a la educación. ¿Cómo fue esta etapa, digamos, de volver a clases a partir del terremoto? Hubo 2 semanas en las que no hubo clases. ¿Cómo ha sido este proceso para volver a poner a andar esta maquinaria? Importante aquí hacer un reconocimiento a los maestros de las instituciones educativas oficiales en 2 momentos específicos. ¿Cuántos maestros son más o menos? Son alrededor de 6.500. Okay. En el momento de la atención de la emergencia, que tuvimos una evacuación impecable. Ninguna de las instituciones educativas oficiales, ningún niño ni maestro tuvo una lesión grave, ni perdimos la vida de Hay ninguno. algunos que estaban en clase. Todos. Todos. Entran a las 7, claro. Entran a las 7 de la mañana, todos estaban en clase, la evacuación fue impecable, los maestros, los planes de evacuación se implementaron, eso fue impecable. Ese es el primer momento de reconocimiento del cuidado a la vida y de la vocación de servicio que también tiene un maestro, y que aquí es súper importante ese trabajo y ese reconocimiento, porque
Eso fue la primera semana, toda la atención, pero la semana anterior, que fue la segunda semana después de la emergencia, la dedicación de los maestros, porque esto obedece también a un reto logístico que nosotros hemos tenido que reprogramar las fichas, los talleres, programar toda esta semana, que es una semana de contención y de abrazo al interior de las instituciones educativas, esa semana de desarrollo institucional. Ese compromiso es el que hoy nos permite tener más del 75% de los niños en las aulas. Una pregunta para la doctora Sara, el tema de la alimentación. Sabemos que la alimentación es un aspecto fundamental en el proceso educativo de los niños. ¿Cómo está esa situación? ¿Cómo se afectó el programa de alimentación estudiantil con el terremoto? Nosotros tenemos y mantenemos una cobertura del 100% del programa de alimentación escolar. En este momento, lo que cambia es la modalidad. Cuénteme. Entonces, y ahí vamos avanzando a muy buen ritmo con preparado en sitio. Es muy diferente recibir comida empacada a los huevitos recién hechos. Ajá. Entonces, mejor. sí, claro. Entonces, en esa preparada en sitio, en este momento tenemos el 78% de los niños atendidos con comida caliente, preparada en sitio. O sea, durante 2 semanas los niños no tuvieron clase, pero sí se iban a alimentar. No, ¿Entiendo? en esas 2 semanas lo que hicimos fue toda una identificación de la población. Por ejemplo, en el barrio Chiminangos, hubo varias familias que hacen parte de la institución educativa oficial damnificada. Entonces, gracias a todas las ayudas, a esa solidaridad, tuvimos mercados, hicimos algunas entregas de mercados en diferentes instituciones educativas oficiales. Y esta semana, ya desde el día de hoy, arrancamos con el 78% preparado en sitio, con el 15% industrializado y el 7% va a recibir el programa de alimentación escolar con la modalidad canasta, que es básicamente cada 15 días se entrega un mercado a la familia para que los niños puedan tener esa alimentación, así no estén yendo de manera presencial a las instituciones educativas. Usted estaba muy orgullosa, y ese va a ser el tema de la anterior entrevista, del proceso de recuperación física de las escuelas de Cali. ¿Cómo se afectó ese proceso? ¿Se cayó todo eso? ¿Qué pasó? Bueno, nosotros tenemos una gran ventaja en Cali y que viene desde el gobierno de Maurice Armitage. Y es que en esa época, con el Banco Mundial, se hizo todo un estudio sobre el estado de la infraestructura educativa en Cali, que es el Plan Maestro de Infraestructura Educativa. Hicimos toda una actualización el año pasado y esa es nuestra guía de trabajo. Gracias a eso, por ejemplo, teníamos 72 frentes de obra abiertos, los cuales se mantienen abiertos, pero gracias a tener esos contratos vivos, hoy en día tenemos 11 frentes de obra más. O sea, hoy en Cali hay 83 frentes de obra trabajando por la recuperación de nuestra infraestructura educativa para nuestros niños y jóvenes. O sea, esos 11 frentes adicionales a los que están, o sea, es recuperando colegios. Por supuesto, pongo un ejemplo, la institución educativa 7 de agosto. Okay. Allí, luego del terremoto, quedaron 6 salas deshabilitadas. El día de hoy iniciamos clase y solo nos faltan 2 por habilitar. Y todo esto con toda la rigurosidad, con todo el acompañamiento de los ingenieros civiles, de los arquitectos y de los frentes de obra que tenemos trabajando. Okay. Usted me decía antes de comenzar la entrevista que hay 4 colegios que colapsaron y que no pueden volver a clases. ¿Qué va a pasar con los niños de esos colegios? Lo que hicimos es que nosotros tenemos 92 instituciones educativas, 338 sedes. Eso quiere decir que cada institución educativa tiene 3 o más sedes a cargo. Lo que hemos hecho es hacer toda una reorganización de la matrícula para, por ejemplo, instituciones educativas como el Colegio Politécnico. Tenía jornada única, 1.500 niños. Quedó deshabilitado uno de los bloques que fue construido antes de 1985, no cumple con norma de sismoresistencia, pero en la misma sede principal hay un edificio que se entregó hace menos de 7 años. Entonces ya no van a tener jornada única, van a tener doble jornada y vamos a poder atender la totalidad de los niños. Se están maximizando los recursos. Exactamente. Me contó un pajarito que uno de esos colegios que colapsó era un colegio que habían entregado hacía un par de meses
un colegio nuevo, pues prácticamente. ¿Cómo es posible que un colegio nuevo colapse? ¿Qué pasó? Estructuralmente bien constituido, estamos en las diferentes evaluaciones para ver qué pasó con los muros que colapsaron y pues se harán todas las investigaciones necesarias, donde además el alcalde ha sido contundente diciendo que todo esto hay que evaluarlo, hay que tener un peritaje, y estamos en todas esas evaluaciones técnicas y esos acompañamientos necesarios para identificar qué pasó y cómo no le vuelve a pasar a la ciudad. Los colegios privados, algunos colegios privados arrancaron clases hace 8 días, pero al día siguiente le dijeron: no señor, espere un minutico, ¿qué fue lo que pasó? Tuvimos una circular que se expidió el sábado anterior y la enviamos a todos los colegios privados, porque esta es la Secretaría de Educación de todo Cali. O sea, que lo que pasa es que los colegios privados son como yo me mando, ¿no? Y hay una responsabilidad, hay una oficina Claro. de inspección y vigilancia, y desde allí lo que necesitamos es una certificación de un profesional idóneo que nos diga que en efecto cuentan con todo lo necesario y que no hay una afectación para atender a los niños, así sean de colegios privados. O sea, eso no es que abren cuando ellos quieren, sino tienen que pedir permiso. Hablemos del tema personal. ¿Cuántas horas ha dormido usted esta semana? ¿Cómo ha sido su dinámica en estas 2 semanas? Bueno, he dormido poco. ¿Poco es cuánto? Aproximadamente 3 horas la primera semana diarias, los 2 primeros días todos en el PMU. Dormimos, no sé, 2 horas cada uno, pero yo creo como que la adrenalina y la necesidad de tener una respuesta rápida lo mantiene a uno alerta, y no solo a mí, sino que esto es importante decirlo, el equipo de ingenieros, 10 frentes teníamos circulando por toda la ciudad con ingenieros estructurales, arquitectos. Todos los días alcanzamos a hacer el barrido en las 246 sedes educativas que reportaron algún tipo de daño. Todos dormimos poco, desde ese compromiso de saber cómo podíamos responder de la mejor manera a nuestra ciudad, a nuestros niños y nuestros jóvenes. ¿Pero no podía dormir porque tenía mucho trabajo o el miedo del síndrome postraumático? No, ¿O las dos? El síndrome postraumático lo sentí ayer. ¿Ah, sí? Sí, porque eran 10:30 de la noche, ya mis 2 hijos se habían dormido y yo no me podía quedar dormida, y yo, ¿qué pasa? Entonces me iba al cuarto de ellos, veía, no, si está bien, están respirando, los veía por la cámara. Sí, es difícil, por eso tan importante eso que estamos ahora trabajando tanto con los niños como con los maestros. Pero venga, esa es la otra pregunta que le voy a hacer. Hay mucha preocupación por los efectos psicológicos que pueda tener en los niños pequeños, sobre todo a mediano y largo plazo, pues esta tragedia que vivió Cali. ¿Qué está haciendo la Secretaría para tratar de trabajar esa parte psicológica de los niños? Se nos movió la tierra y se nos movió también el contenido dentro de las instituciones, y necesitamos desde allí responder, porque las instituciones educativas son un lugar de cuidado y de resguardo para nuestros niños y jóvenes, y eso se irradia hacia toda la familia. Por eso toda esta semana en las instituciones educativas, por ejemplo, hoy que llegué a una clase, el profesor de inglés, que es el director de clase de séptimo, estaba trabajando con los niños todo el tema del post-terremoto, preguntándoles a cada uno cómo había sido su experiencia. Ponerlos a hablar y a que saquen eso que tienen adentro. En la institución educativa de Felidia, el día de hoy se hizo un mandala en donde cada niño y joven de la institución fue y entregó algo de su vida, de su experiencia durante estos días. Recoger esas experiencias, hablar sobre la situación, nos va sanando y nos va construyendo ese nuevo camino para la ciudad. Sara Mercedes Rodas, secretaria de Educación de Cali, muchas gracias por estar en Bravo y Breve. ¿A usted? ¿Se pudo hacer la entrevista? Sí, señor. Con el apoyo de Ventolini, una empresa vallecaucana que cree en Cali. Mercamino y Mercatodo, 36 años sirviéndole a Cali y al Valle del Cauca.